Buenas, ¿cómo andan, gente? Bueno, espero que todo muy bien. Hoy vamos a charlar un poco sobre el tema de los vínculos, ¿sí? Vamos a hablar sobre qué pesa más en una relación, la luna o el sol. Ya en otros videos estuvimos charlando sobre que es bastante impreciso hablar de compatibilidades dentro de la astrología, justamente porque cada vínculo que llega a nuestra vida, en definitiva, es pertinente al momento que estamos atravesando. ¿Sí? Nosotros solemos tener una cierta fantasía de control en el sentido de decir, bueno, yo quiero que la persona con la cual voy a estar cumpla tal y tal características, ¿no? Como situaciones que nos gustan o que tenemos idealizadas. Pero la realidad de los vínculos es que esto no funciona así, sino que en definitiva siempre nos movemos en relaciones que nos traen aspectos nuestros que sin ese vínculo quizás nos costaría más explorar. Es decir, el tema de lo vincular nos lleva a atravesar nuevamente todo lo que tiene que ver con lo que es la luz y la sombra de la propia carta natal, de la propia energía. ¿Sí? Por eso, en definitiva, la carta natal no se vive en soledad, sino que se vive vincularmente, ¿no? Uno se va de alguna manera identificando con ciertos tramos de su energía, otros tramos quedan más velados o más en sombra, y los vínculos que van llegando lo que hacen es actualizar esos lados en sombra, mostrarnos esas caras nuestras que quizás son más negadas o no están tan reconocidas, y esto no quiere decir que sean cosas necesariamente malas o que no nos gusten. Siempre la sombra justamente esconde un atractivo, porque si no fuera de esa manera, digamos, los vínculos no podrían comenzar. Es decir, siempre hay un magnetismo inicial, una atracción inicial, pero lo importante es ver que esa atracción inicial no tiene que ver con que esa persona va a cumplir con todas las características que nosotros nos anotamos como positivas o buenas, sino que lo que suele suceder es que se da esta atracción justamente porque ambos códigos resuenan mutuamente, ambos códigos tienen algo del otro que necesitan explorar, y obviamente todo ese caudal de proyecciones que tenemos es lo que de alguna manera va a servir como enganche para que la relación se produzca. Es horrible lo que digo en el sentido de que implica desmitificar un montón el tema de los vínculos y las idealizaciones y los romanticismos, pero está bueno verlo para justamente darnos cuenta que muchas veces, en definitiva, las relaciones se generan y se rompen justamente por proyecciones mutuas. ¿Sí? Llega un momento en la relación en que el otro ya no cumple con esas proyecciones, justamente porque en realidad es algo que nuestro inconsciente proyectó en el otro, dibujó en el otro, no porque fuese algo real. ¿Sí? Entonces, está bueno ir viendo esto como para ver la realidad del vínculo, en definitiva, y ver qué es lo que tenemos que aprender de ese vínculo. Y entonces acá sí, vamos a ver qué tiene más importancia, o mejor dicho, qué pesa más dentro de una relación. Si es la luna o si es el sol. Porque habitualmente nos encontramos, ¿no? Cuando uno lee cosas más al pasar, ¿no? Sobre astrología, sobre todo toda esta parte dedicada más a lo vincular, de decir, bueno, a ver, él es, no sé, Sol en Tauro, ella es Sol en Acuario. Uy, qué relación difícil. Bueno, eso es una cara de las cosas. Obviamente el Sol es fundamental porque tiene que ver con el lado más esencial de nosotros mismos, lo que nos hace sentir una individualidad. Pero hay un costado que es fundamental a la hora de analizar un vínculo que tiene que ver con la luna, justamente porque la luna muestra nuestros lados emocionales, nuestras reacciones afectivas, el modo en el que interiorizamos y aprendimos desde pequeños que es el afecto, ¿sí? Entonces, naturalmente, más que el sol va a pesar muchísimo la luna en una relación, ¿sí? Justamente porque nos va a estar mostrando cómo es el mecanismo emocional de cada integrante de ese vínculo. Entonces puede pasar que
él con Sol en Tauro tenga, por ejemplo, la luna en Cáncer y ella, pese a su Sol en Acuario, tenga la luna en Piscis, pongámosle. Entonces Cáncer y Piscis son ambos signos de agua y vamos a darnos cuenta que los mecanismos emocionales de cada uno son bastante afines pese a sus diferencias, ¿sí? Y así esto se puede dar en muchísimos vínculos en los cuales quizás desde lo que es el Sol de cada uno pareciera que el enganche es más difícil porque son energías más diferentes, pero desde sus respectivas lunas hay una mal llamada, digamos, compatibilidad mayor, ¿sí? Obviamente también puede pasar que los mecanismos emocionales de cada uno sean muy diferentes, es decir, que la luna de cada uno sea muy diferente y la atracción se dé igual desde otros lados de la carta natal y naturalmente va a ser un vínculo que va a llevar a estas personas al desafío de poder comprender un mundo emocional muy diferente al propio. Y esto no quiere decir, entonces la relación está mal, no son compatibles porque las lunas están en elementos muy diferentes o lo que sea, sino todo lo contrario. Pasa muchas veces que los vínculos más difíciles y que aparentemente menos compatibilidad tienen, son los que más nos desafían a aprender un montón de cosas que de otra manera no aprenderíamos, ¿sí? Obviamente un vínculo placebo en el sentido de decir que todo va perfecto, todo sobre rosas, digamos, es mucho más placentero, pero en definitiva no nos ayuda a crecer en el sentido de expandir la conciencia de nosotros mismos. Y esto no quiere decir tener que aceptar vínculos ni tóxicos, ni mucho menos, sino tener en cuenta lo difícil que es vincularse, digamos. Y dentro de esa dificultad, como muchas veces las tensiones vinculares que se dan nos ayudan a hacer espacio a lados nuestros que de otro modo no podríamos, ¿sí? Así que bueno, gente, espero que les haya servido este video eh, para, para empezar a comprender un poquito más nuestra manera de vincularnos. Y nos veremos en el próximo. Les mando un beso enorme. Chau, chau.